Muy bien, Dios nos enseña que la misión no es fácil. Muy bien, Dios nos enseña que la misión no es fácil, que tiene diferentes matices, diferentes tonos, que puede ser compleja también cuando hablamos de la misión, pero al mismo tiempo Dios nos enseña que la misión es posible por medio de su presencia en nosotros, especialmente por medio del Espíritu Santo. En la promesa, en la gran comisión, Mateo capítulo 28, Jesús nos comisiona ¿a qué? A ser discípulos. Bien, esa es la comisión, hagan discípulos, donde sea que estén en Microsoft, en Levanta, en la casa, en el colegio. ¿Usted trabaja? Sí. Dicen, donde sea que estemos, hagamos discípulos. Y al final dice, bien, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Muy bien. Ahora, ¿qué entendemos como misión? Quisiera que hoy entendiéramos misión como la obra que Dios hace en mí y por medio de mí. Porque la misión no es simplemente que Dios escoge a grandes personas como nosotros y nos coloca para ayudar a los pobrecitos. Bien, sino que mientras Dios está trabajando en nosotros, Él nos quiere usar también para llegar a otras personas, bien, que necesitan oír el mensaje que usted y yo vivimos día con día. Entonces, Dios nos invita a su obra, a su misión. Y ya hemos sido enfáticos y claros que esto se trata de la misión de Dios. No es mi misión. Yo me incorporo a su misión, la misión de hacer discípulos. Bien, ahora, cuando nos disponemos nosotros a ser discípulos y a hacer la voluntad de Dios, no todo saldrá bien. Hay cosas que pueden salir, es más, lo corrijo, hay cosas que van a salir mal. Es que este Dios de ahí, yo me entrego a Él y lo busco, voy a la iglesia, doy ofrenda misionera de 500 colones y ofrendo cada 6 meses, Señor, ¿cómo es posible que no me bendigas? Vamos a ir viendo esas cosas. Ahora, Dios permite el sufrimiento, bien, es parte del propósito de Dios, Dios lo permite, bien, no para hacernos sentir mal o para castigarnos, sino para modelar nuestro carácter y que seamos, según Romanos capítulo 8, conforme a la imagen del Hijo. Así que el sufrimiento no es tan malo. Y si no, pregúntenle a Job. Abran el libro de Job y comiencen a preguntarle si el sufrimiento es tan malo. No es agradable en el momento. Hebreos también lo va a decir. Pero ese sufrimiento va a dar pie a la transformación, va a dar pie a la madurez, a la sabiduría. Bien, y esto es lo que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas van a vivir en el capítulo 16. Para recordar rápidamente, estamos empezando ahora el segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, Pablo sale con Bernabé a la isla de Chipre, y cruza por aquí, predican el evangelio y se devuelven. Fundan iglesias en esta zona. Se devuelven, bien, a Jerusalén, que está como por aquí, ¿lo ven ahí? Ahí está Jerusalén. Y hay todo una conversación en el concilio de Jerusalén, capítulo 15, donde se dice, los gentiles no tienen que hacerse judíos. No hay ningún ritual externo, es solamente por la fe. Pablo y Bernabé deciden irse juntos otra vez a un viaje misionero, se pelean, las cosas no siempre van a salir bien. Pablo y Bernabé discuten por Juan Marcos, que Bernabé quería llevarlo, Pablo no, y dice que hubo una contienda no pequeña. Me imagino, ¿verdad? Que fueron no pensemos que Pablo, hermano Bernabé, difiero de tu pensamiento. Probablemente se exaltaron y hubo voces altas, bien, pero después, evidentemente al final, como Erwin explicaba la semana pasada, hubo una reconciliación. Así que Bernabé con Juan Marcos se va para Chipre y Pablo, arrancado, agarra a Silas y se van por esta ruta. Bien, comienzan a subir, se encuentran por aquí al joven Timoteo, Pablo lo incorpora y más adelante Pablo se encuentra, Lucas, el autor de Hechos, se incorpora porque la narración comienza a hablar ya en tercera persona. Pasa de ellos, bien, a nosotros. Muy bien, vamos a leer Hechos capítulo 16, por favor. En el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esto que está acá, muy bien, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero Señor, vengo a hacer tu voluntad. Voy a servirte. Señor, ¿por qué no puedo predicar en Asia? Y el Señor le dijo, no van a ir a Asia. Versículo 7. Llegaron a Misia. Bueno, en Misia y en Bitinia vamos a poder hablar, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Querían hacer lo bueno, querían servir al Señor y el Señor dijo, no van a ir a estas zonas.
Hay muchas teorías, la Biblia no revela ninguna, pero hay muchas teorías. Bien, quizá Bernabé ya estaba por esta zona, quizá las iglesias estaban ya trabajando, bien, aún no era el tiempo para la región de Asia. Y en el versículo 8, se quedaron a Troas, y en el 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Bien, y cruzan hasta Macedonia, aquí arriba. Macedonia es la primera zona europea donde llega el evangelio. Muy bien, un lugar altamente gentil. Aquí habían sinagogas judías. En Tesalónica, en Filipos, que está por aquí, no habían sinagogas. Estaba saturado de gentiles, de idolatría. Así que una teoría es por qué Dios no le dejó predicar. Quizá estaba Bernabé trabajando en esta zona, quizá las iglesias ya se estaban expandiendo, o quizá había muchos gentiles, y de hecho lo vamos a ver en los siguientes capítulos, cómo toda esta zona de Tesalónica, Berea, Corinto, bien, van a llegar a fundarse diferentes iglesias. Muy bien, entonces Pablo es enviado hasta Filipos, la primera ciudad europea. Y ahí vamos a encontrar lo que podríamos llamar una voluntad negativa de Dios y una voluntad positiva de Dios. La voluntad negativa es, la voluntad negativa, no van a predicar en Asia, pero queremos hacer lo bueno. Y Pablo, probablemente, entremos un poco a usar nuestra imaginación, Pablo diciendo, me apedrearon, hemos pasado desprecios, hemos pasado humillaciones, casi me matan, ahora me peleé con Bernabé, quiero salir y ahora quiero venir y no me dejan. Esas dudas, esas preguntas, pero quiero hacer lo que es correcto. Hay una corrección, van a ir para Macedonia. Vamos a Génesis capítulo 28, por favor. Vamos a ver aquí un ejemplo de algo que me parece muy interesante que vivió Jacob. Porque a veces, y tenemos que ser muy sabios en esto, es saber qué voz estamos escuchando. Génesis capítulo 28, versículo 10. Isaac, después de recibir la primogenitura, de comprarla, él huye, va escapando, y en el capítulo 10 él llega a Betel. Dice, y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Erwin hablaba la semana pasada, me parece, sobre que aquí comenzaba la misión, desde Abraham. Hay una promesa, bien. 15. Y aquí yo estoy contigo, una vez más la presencia de Dios con su pueblo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjense acá. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Y continúa su camino y pasa lo que sucede. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Jacob en su viaje, en su vida, quizás estaba tomando por encima las cosas. Y no estaba entendiendo que el camino por el cual Dios le estaba llevando, aunque estuviera huyendo de su hermano, aunque habían adversidades en su vida, eran cosas que Dios estaba produciendo, preparando, y él no se había dado cuenta. Me pongo a pensar cuántas veces en nuestra vida comenzamos a experimentar cosas que parecieran terriblemente malas, que nos hicieran cuestionarnos la presencia de Dios con nosotros, que quisiéramos decir, ¿cómo es posible que yo hago esto, procuro esto y esto, y Dios no me bendice? Tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos de que Dios esté obrando y nosotros no nos estemos dando cuenta, que lo asumamos como algo malo, negativo, porque lo interpretamos desde los ojos de la cultura y no desde los ojos de la voluntad de Dios, de lo que es lo que el Señor quiere. Pablo pudo haber ido refunfuñando todo el camino,
¿Por qué no puedo predicar en Asia? Yo quería ir ahí, yo quería volver a Listra, a Derba, a Antioquía. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Pablo, esto es obra de Dios y no te estás dando cuenta de lo que Él está haciendo. Por eso esa íntima comunión, esa sensibilidad con Él. De decir, Señor, esto es lo que quiere que hagas. Que fue la pregunta que Pablo le hizo al Señor. Cuando Jacob entendió que su misión no era su misión, que él no iba por su voluntad, bien, sino la misión de Dios, supo centrar su vida en Dios. Ahora entiendo que esto es de Dios, que no es mi voluntad. No voy a forzar, como se dice popularmente, esas puertas. No voy a patear puertas y a forzar las cosas. Señor, esto estuvo centro mi vida en ti. Escojo una vida sencilla, el firme propósito de hacer tu voluntad, cosa que al principio no sabía que estaba pasando. Pregunto, para que reflexionemos. ¿Sabía Job al principio de su vida todo lo que estaba pasando? ¿Podía Job decir, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios está permitiendo para que yo lo conozca? Yo creo que no. Fíjense en Mateo capítulo 16, vamos a volver al final a este pasaje, pero todo aquel que quiera salvar su vida, no quiero sufrir, no quiero esfuerzos, no quiero sacrificios, no quiero otras voluntades que no sean las mías, la perderá. Y todo el que pierda su vida porque me ha encontrado a mí o porque yo la he encontrado, la hallará. Entonces, ¿de qué provecho saca el hombre de ganar todo el mundo de acuerdo a su perspectiva y al fin y al cabo perdiera su alma? ¿Qué provecho hay? Y la respuesta es ninguno, absolutamente ninguno. Por eso es que tenemos que ser nosotros conscientes y tener una muy afinada comunión con Dios para saber que lo que está viniendo, bien, hay cosas que pueden ser tentaciones, que pueden ser mis caprichos, mis voluntades, o que Dios me está diciendo, Alonso, es por este camino. Esta no vas a entenderlo ahora, pero es este camino. Es ese concepto de la puerta angosta. Por aquí es más fácil, por aquí hay un trabajo un poco más complejo. Pero esto es, y a veces estamos transitando por otros lugares y no nos damos cuenta que es lo que el Señor quiere. Bien, en Hechos capítulo 16, mientras Dios nos sigue transformando conforme a la imagen del Hijo, Él nos usa para compartir el Evangelio con otras personas. Le voy a pedir que haga un ejercicio. Muy bien, vamos a hablar de 3 personas, y usted conoce la historia. Vamos a hablar de Lidia, de la joven poseída y el carcelero en Filipos. Muy bien, y cada uno va a presentar algunas características que podrían ser que usted tenga personas cercanas a usted que estén en las condiciones similares a Lidia, a la joven poseída, a la joven oprimida o al carcelero. Y que estas personas necesitan alguien que les comparta el Evangelio. Porque están listos, porque están oprimidos o porque están enfrentando una serie de adversidades tremendas. Déjenme leerle algo rápido mientras tanto. Lidia, una mujer de negocios independiente, de buena reputación, temerosa de Dios, que cuando escuchó el Evangelio, el Señor abrió su corazón y creyó. Para Lidia creer implicó simplemente escuchar el Evangelio. Hay personas cerca nuestro que necesitan simplemente escuchar el Evangelio de parte suya. La joven poseída, una joven esclava de Satanás y de sus abusadores, que era explotada para ganancia material, un tipo de pitonisa, una divina en las creencias griegas. Para la divina implicó la liberación de demonios, así como la liberación de hombres abusadores. El carcelero, un posible soldado retirado que ahora trabajaba como carcelero, un hombre rudo, de guerra y confrontación, que estaba listo para todo, inclusive listo para acabar con su vida. Para el carcelero implicó que una desgracia que casi acaba con su vida fuera el instrumento que Dios usara para salvar toda su vida y la de su familia. Hay personas así. Hay personas cerca suyo que usted puede ponerle nombre, Pedro, Juan, Andrés, María, que están listas para recibir al Señor, para creer, que están tan cerca, pero no han creído. Hay personas oprimidas, y mientras leía este relato, que ahora vamos a ver en la segunda parte, de la joven poseída, es una mujer que fue, evidentemente, tenía un demonio, muy bien, pero aparte del demonio, que ya es sumamente grave, en ese momento, había hombres
hombres masculinos, abusadores, que estaban aprovechándose de la condición de una persona para explotarla, para que por la adivinación y lo que hacía y la ignorancia de aquellos tiempos, las personas entendieran que esto era revelación, y vamos a hablar de eso más adelante. Y estos hombres sentados, hombres abusadores, aprovechadores, o tal vez también había mujeres en esa mafia, estaban simplemente utilizando la desgracia de una persona para generar recursos económicos. Mientras esta joven poseída, esta muchacha, no tenemos un nombre ni siquiera, estaba siendo oprimida por Satanás y oprimida por otras personas. ¿Conoce usted a personas así? Hombres y mujeres vulnerables, oprimidas por asuntos seriamente espirituales, por supuesto. Quizá no hablamos en términos de posesión, pero muchas influencias, muchos patrones aprendidos, vidas totalmente destrozadas, y alrededor de ella otras personas que, en lugar de ser personas que procuraran su liberación, entendiéndose correctamente el término liberación, el hecho de hablar la verdad para que fueran libres, más bien fomentan y enfatizan la esclavitud de esta persona. ¿Conoce usted alguna persona por nombre, Pedro, David, Andrés, quien sea, que está enfrentando en este momento una desgracia? La muerte de un familiar, una pérdida de trabajo, relaciones quebradas, una salud, un asunto de salud diagnosticado que pareciera irreversible, asuntos realmente complejos, lo que comúnmente llamamos desgracias. ¿Conoce usted personas así? Probablemente que sí. Mientras vayamos hablando de cada uno de estos personajes, evidentemente esto es ilustrativo, ¿no? De Lidia, una mujer plena, satisfecha; de la joven poseída, esclavizada, maltratada; de un hombre que ha sufrido durante toda su vida, porque ser soldado romano no era fácil, y ahora estaba enfrentando una desgracia que llegó al punto de decir: me quito la vida, no vale la pena vivir. ¿Conoce usted personas así? Entonces, yo las conozco, si usted las conoce, probablemente es tiempo de que para estas personas que usted le puso nombre, usted y yo nos convirtamos en Pablo, en Silas, en Lucas, en Timoteo para ellos. ¿Por qué no somos perfectos? ¿Qué le voy a decir yo a una persona que tiene toda su vida arreglada, que está todo bien? ¿Qué le voy a decir? Su necesidad del Evangelio. ¿Qué le voy a decir a una persona oprimida, maltratada, humillada? La esperanza del Evangelio, la liberación que trae el Evangelio. ¿Qué le digo yo a una persona que está sufriendo al punto de querer quitar su vida? La verdad del Evangelio. La compañía de personas que están cerca para decir: yo no te voy a explotar, yo te voy a ayudar. No soy perfecto, no entiendo todas las cosas, pero me pongo a tu lado para caminar contigo. Me alegro en tu prosperidad, en que todo esté bien, pero ¿sabes qué? Hay algo tan importante que te hace falta, que es escuchar la verdad del Evangelio. Conocemos personas así. Y creo profundamente que este pasaje de Hechos es una ilustración, porque de hecho a veces nosotros leemos y pensamos que todo esto pasó en un día, ¿verdad? Que Pablo llegó, se encontró con Lidia, terminó, salió de camino para la cárcel, se encontró a la joven poseída, llegó a la cárcel, se durmió, el terremoto, y salió y se fue en 10 horas. Hay un periodo extenso de tiempo. Pablo estuvo un tiempo considerable, semanas, quizás meses, en Filipos. Pero Lucas decide escoger 3 historias que caracterizan lo que fue la presencia de Pablo en Filipos, que después lo va a reflejar en su carta a los filipenses, y lo vamos a ver al final, de cómo entonces fue el impacto de una persona que llegó a un lugar altamente gentil, altamente ajeno a Dios, que rechazaban a Dios, que no tenían mucho interés en incorporar a Dios. Y lo que la fidelidad de Pablo produjo en un lugar así. Vamos de vuelta a nuestros tiempos. Probablemente sus trabajos son ambientes hostiles para hablar de Dios, porque la cultura nuestra es una cultura que es hostil hacia lo que es Dios. Nuestra cultura puede creer que una persona diga: me identifico como un perro dálmata. Y es verdad, hay un caso así, todos lo conocen, yo creo. Y se aplaude esa bravura. Pero la cultura no puede resistir de que tengamos una creencia en un Dios creador de todas las cosas, poderoso, que resucitó y que va a volver, y que da vida abundante a todo aquel que en él cree. No lo creen, simplemente. Y son ambientes hostiles. Pero en esos ambientes hostiles hay lidias, hay poseídas,
Hay carceleros que necesitan desesperadamente, aunque no lo saben, necesitan escuchar el Evangelio. Acompáñenme antes de terminar en esta primera sección. Hay un versículo que me encanta. Bien, es poco común, Judas, la epístola de Judas, antes de Apocalipsis, solamente son 20 y tantos versículos, 25 versículos. Y Judas básicamente lo que va a decir, este Judas es medio hermano de Jesús, ¿verdad? No fue Judas el traidor, yo sé que lo saben, pero por las dudas, ¿verdad? Fue el medio hermano de Jesús. Y básicamente lo que Judas dice es, contiendan ardientemente por la fe que ustedes tienen, en el versículo 3. Yo los exhorto que ustedes contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y comienza a explicar el valor profundo de esa fe. E inclusive ilustra 3 escenarios hostiles para nosotros como creyentes, pero que él dice, aún así se sigue testificando. Pero al final nos va a dar una idea de cómo nosotros tenemos que responder a la responsabilidad de la comisión. Y yo hago otra vez el énfasis. No somos perfectos. Dios no espera perfección. Dios espera fidelidad. El llamado que Judas va a hacer aquí es, sean fieles en testificar el Evangelio y puedan expresarlo de diferentes maneras. Fíjense en el versículo, vamos a leer desde el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, ese tiempo que vivimos nosotros, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Plato de todos los días. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto es lo que estamos haciendo hoy aquí nosotros. Estamos procurando edificarnos en nuestra fe, en oración, conservando el amor entre nosotros. Eso es lo que hacemos. Por eso nos congregamos los domingos, para celebrar nuestra vida en Cristo, para juntarnos de donde estamos viviendo y celebrar juntos, y al final ser enviados de vuelta a estos lugares. Pero fíjense lo que dice el versículo 22. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. El Señor nos pone, al igual que en Hechos capítulo 16, posibles escenarios. Hay gente que duda. ¿Sí? Convénzalos. Convénzalos por argumentos sólidos. Bien, no a la fuerza, sino por persuasión. Convenzamos, demostremos argumentos y saquémoslos de su ignorancia. Pero lo que tendemos a hacer es, por respeto yo no voy a contradecir, para llevar la fiesta en paz. Dudan, convénzalos. Presentemos los argumentos. Hagamos persuasión. Cuestionemos sanamente. Seamos sabios, seamos más inteligentes y sepamos cómo presentamos el Evangelio. A otros salvad, arrebatándolos del fuego eterno. Hay gente que está a punto de morir en sus delitos y pecados, que siguen tomando malas decisiones. Hay que salvarlos, hay que decirles, como fue la parábola de Jesús, oblíguenos a entrar, fuércenos a entrar. Y no habla de una imposición, habla de un sentido de urgencia para nosotros, de responsabilidad de decir las cosas. Y de otros, en el versículo 23, dice, de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Hay otros tan perdidos, tan distantes, que tenemos que tener compasión con cierto temor, de saber marcar ciertos límites, ciertos cuidados. Pero a todos se nos llama a estar presente. ¿Cuándo? Cuando ya hemos sido edificados, en el versículo 20, cuando estemos en este proceso constante de edificación sobre nuestra santísima fe, en oración en el Espíritu y en comunión en el amor con Dios, estar con estas personas. Entonces, ¿tiene los nombres? ¿Tiene 3 nombres en su mente que podrían ser similares a Lidia, a la poseída o al carcelero? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? 3 historias muy específicas que ilustran la visita de Pablo a Filipos y 3 historias que
se vuelven a vivir hoy en diferentes contextos, pero con circunstancias muy similares. Algunos que dudan, convenzámoslos por medio de la persuasión, de argumentos sólidos, no solo verbales, sino también prácticos, vivenciales. A otros, salvado. Hay personas que están destruyendo su vida y necesitan que lleguemos a decirles la verdad a Jesucristo. Y de otros, tengamos misericordia con temor reverente, teniendo cuidado, mucho cuidado. La primera historia la vamos a encontrar en el capítulo 16 de Hechos, y vamos a leer a partir del versículo 13, que es la historia de Lidia. 13 de capítulo 16. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Marque esto. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta primera historia es la de Lidia. Es una mujer temerosa de Dios. No era discípula, no era prosélita, era una mujer temerosa. Era de otra ciudad y comerciaba con púrpura, una tela muy cara, una tela que realmente era lujosa. Bien, así que Lidia era una mujer económicamente estable, una comerciante probablemente, quizá de visita en Filipos por asuntos de negocios, una mujer temerosa, pero que probablemente no había conocido a Cristo como Salvador. Tenían siervos, siervas, eso habla de su posición económica. Cuando habla de su casa, no habla necesariamente de su familia, sino de todos sus siervos, bien. Y Lucas redacta muy específicamente: el Señor abrió su corazón para que recibiera la palabra que Pablo decía. Bien, hay personas, y le pido que ponga un nombre y un rostro delante suyo. Se me ocurrió cuando estaba haciendo el estudio repartir unos papelitos para que escribieran y se me olvidó. Pero escríbalo. Tome un papel en su teléfono, en algún lugar, escriba el nombre de esa persona, guardando las distancias, por supuesto, que usted cree que esta persona está bien, no tiene mayores problemas, que inclusive quizá ha mostrado algún interés hacia el Señor, algún familiar, algún amigo, y que como está todo bien, no practica un pecado específico, no es una mala persona, está bien económicamente, está bien de salud, pareciera que todo le va muy bien, que delante del mundo tiene éxito, pero que no conoce de Cristo. Esa persona necesita escuchar el Evangelio. Y quiero aquí pararme un segundo nada más. Cuando digo escuchar el Evangelio, vamos a ver cómo decimos, hay diferentes formas de compartir el Evangelio. Muy bien. Implica una forma de vida, cómo usted vive, cómo usted se relaciona con esta persona, cuáles son las bases de la relación con esta persona, en cómo la persona va viendo cómo usted se conduce con su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, su trabajo, y que esta persona puede notar en usted algo distinto. Muy bien, es una forma que todos tendríamos que tener. Porque tal vez hay alguno que diga: me encantaría hacerlo, pero no sé cómo. Bueno, se lo voy a poner en términos muy sencillos. Cuente su historia. Cuente lo que Jesús hizo por usted. Algunos creen que para compartir el Evangelio tengo que aprenderme una serie de versículos y una teología específica. Compartir el Evangelio, compartir a Cristo, es contar nuestra historia. Yo era así, yo vivía así, encontré a Cristo y Él transformó mi vida y la sigue transformando. Y ahora estoy viviendo de esta manera. El cambio en mí, todo lo que usted puede ver, es por lo que Cristo está haciendo en mí. No porque sea perfecto, no porque sea que nunca peque, no porque sea muy bueno, no porque me sepa toda la Biblia, sino porque Él me está transformando. Él me perdonó mis pecados y puede también perdonar los suyos. Yo creo que todos podemos contar eso. Algunos otros tendrán más experiencia de formas más estratégicas de compartir el Evangelio de forma directa, verbalmente. Perfecto, hay que hacerlo. Hay que tomar ese camino y hacerlo. Indiferentemente cuáles son las rutas, piensa en esa persona que tiene su vida resuelta, bien, que inclusive tiene cierto interés en Dios, pero aún no es creyente. Que tenga estas condiciones no significa que es salva. Y hay muchas implicaciones en una persona que no es creyente. Una situación presente, de hoy, vivir aquí ahora, pero también futura. De dónde pasará la eternidad de acuerdo a lo que ha creído, ¿no? La segunda historia
es más compleja. Es una persona abusada. Vamos a leer el texto. Capítulo 16 de Hechos, continuamos el relato, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, esto es otro día probablemente, no el mismo día de Lidia, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí quiero parar un segundo y pongamos en nuestra mente, y tal vez a mí se me hace más fácil por nuestro trabajo, nuestro ministerio, de pensar en personas vulnerables que siguen siendo oprimidas. En nuestro tiempo no es tan común, bien, menos en Occidente, encontrar estos asuntos de espíritus de adivinación, posesión. Es todo un tema también histórico, bien, pero sí que encontramos muchas personas que están siendo oprimidas por diferentes formas. Oprimidas por otras personas. En el caso de la violencia doméstica, vemos día con día, y espero que no nos lleguemos a acostumbrar a verlo, pero personas oprimidas por abusadores. Bien, y es una condición similar, es un mismo principio. Están siendo oprimidos por otras personas. Bien, pero también hay personas que viven oprimidas por el pecado. Que hay personas que por mil razones, y no es el espacio para conversar de esto, están oprimidas bajo una práctica pecaminosa. El alcoholismo, la drogadicción, estilos de vida inmorales, mil cosas, y creo que usted me entiende lo que estoy diciendo. Bien, la tendencia de la iglesia occidental en términos muy generales es ver al alcohólico, a la persona inmoral, verlo como los pecadores. Es que es un borracho, es que eso es una prostituta, es que y ese no es el enfoque que debemos tener. El enfoque es el que Lucas dice, es decir, con compasión miramos a estas personas. Están siendo oprimidas por voluntad propia, probablemente que sí. Por alguna razón escogieron responder a sus asuntos pendientes por una forma de pecado. Encontraron en el alcoholismo, en la drogadicción, en vida inmoral, encontraron un placebo para sus dolores. Sigue siendo su responsabilidad, no se puede eximir de su responsabilidad, pero tenemos que entender que nuestro rol es aparecer y traer la esperanza para una liberación de esta opresión, indiferentemente de cuál sea. Seguimos leyendo. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No sabemos si esta joven creyó o no, el texto no lo dice, así que no lo podemos asumir. Bien, si fue creyente o no, no lo sabemos, no lo dice, no especulamos y no es parte del mensaje. Pero sí entendemos, bien, que hubo una liberación en esta persona. Continúa el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las vestiduras, es decir, quedaron medio desnudos, ordenaron azotarles con varas. Pero Señor, estamos predicando el Evangelio. Vinimos a ser discípulos a Macedonia. Nos trajiste y estando medio desnudos en una plaza pública, nos azotan, siendo ciudadanos romanos. Después, en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esta persona es abusada y explotada, es prisionera de la mentira y fue liberada. ¿Creyó? No lo sabemos. No sabemos si esa persona creyó o no, y no es el punto de nuestro mensaje. Pero hagamos una mención muy rápida sobre lo que implica la adivinación. ¿Qué implicaba este espíritu de adivinación? Entendemos adivinación en este contexto como el intento de conocer el futuro o lo oculto por medios sobrenaturales que no provienen de Dios. Muy bien, personas que buscaban conocer lo oculto, lo que no conocen, lo que despierta ese morbo, por formas que no son de Dios. Dios, la Biblia censura esto. Lea conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 18. Dios ha revelado cosas ocultas y hay cosas ocultas que no ha revelado. Muy bien, y eso para nosotros tendría que ser suficiente. En Deuteronomio, el Señor hace un serio llamado, capítulo 18, hace un serio llamado en cuanto a la adivinación.
Dice, versículo 18:10, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, pues es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Más adelante en Gálatas, capítulo 5, cuando Pablo habla de los frutos de la carne, las obras de la carne, él también habla sobre la hechicería. Capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, en el 20, perdón, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y todas estas prácticas. Entonces la Biblia es clara en cuanto a la adivinación, conocer lo oculto o lo futuro por formas que no son de Dios. Bien, Dios ha revelado cosas que antes eran ocultas y ahora han sido reveladas por su palabra, e inclusive algunas cosas del futuro, bien, que tenemos que tomarlas con mucho cuidado. Por cierto, ahora que hay nuevo Papa, ha habido toda una tendencia, ¿verdad? Exactamente de las profecías de los papas y una tensión de que es el último papa y que el juicio final no está en las escrituras. Así que no nos atormentemos por cosas como esas, ¿verdad? Quizá en alguno genere cierta, es el último papa y decía juicio final y entonces, o sea, tenemos una revelación profunda y totalmente completa. Muy bien. Ahora, Pablo censura a este espíritu. Bien, se cansó de esta mujer que estuviera diciendo esas cosas, pero no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo la verdad. Hay tres cosas que es muy importante que tenemos que tener claro a la hora de proclamar el Evangelio. Muy bien, primero, el primer argumento es que la verdad es solo de Dios. Bien, la verdad es solo de Dios. Nadie más puede decir la verdad que no venga de Dios. En este caso, por alguna estrategia diabólica, este espíritu estaba afirmando lo que Pablo estaba haciendo. Estos hombres predican el camino de la salvación. Inclusive se podía hablar de algún tipo de entender para los griegos en este lugar de Macedonia que estaban refiriéndose a Zeus, que Pablo y Silas estaban hablando sobre Zeus y lo que decían y hacían tenía que ver con el nombre de Zeus. Bien, es una proclamación desde una fuente falsa. No puede ser aprobada por los misioneros que están testificando sobre el Señor. Segundo, Lucas 4:41 habla sobre esto. Jesús le hizo callar demonios cuando estaban afirmando que Él era el Hijo de Dios. Jesús nunca aceptó de los demonios que dijeran Él es el Hijo de Dios. Cuando lo decían, Él los mandaba a callar. Muy bien. Segundo argumento, no dar pie al sincretismo. Cuando hablamos de sincretismo es la idea de formar un criterio tomando diferentes principios de otros. Y juntamos uno y parece bueno, entonces lo vamos a creer. ¿Qué es lo que va a pasar en el capítulo 17 de Hechos? Bien, Pablo no va a permitir este tipo de prácticas. Y tercero, el más importante, no hay cooperación entre la luz y las tinieblas. No la hay. Pero el Espíritu está diciendo cosas verdaderas. Sí, pero no hay cooperación. Fíjense por favor conmigo, capítulo 6 de 2 de Corintios, donde Pablo hace también una distinción sumamente importante. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 hasta el 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguno. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ninguno. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguno. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Ustedes son templo del Dios viviente, y ahí pues habla de la comunión que tiene Dios con sus hijos. Entonces Pablo no recibe ese testimonio, aunque verdadero, de una fuente de un espíritu de adivinación. Y no hubiera sido correcto que Pablo dijera, ven, ella lo está afirmando y tiene un espíritu de adivinación. No se requiere de esa aprobación engañosa para afirmar un mensaje importante. Ahora, hoy nosotros no tenemos en medio nuestro, no es común, si alguien lo ha visto, pues me cuenta la historia, pues yo nunca lo he visto, un espíritu de adivinación en estas maneras.
Bien, no lo hay. Pero sí algo muy importante que tenemos que tener cuidado nosotros, no solamente en lo que creemos, sino en lo que aceptamos. Bien, escuchar. Por ejemplo, ahí yo le digo la teología popular. Hay muchas creencias de Dios que no son verdaderas, que se dicen, y lamentablemente en algunas creencias las tomamos como ciertas. Por ejemplo, es que Dios aprieta pero no ahorca. Y alguien está argumentando que está sufriendo, sí, yo sé que Dios aprieta pero no ahorca. Vamos a entender la verdad de Dios de una fuente verdadera. La Biblia no enseña ese concepto. Dios aprieta pero no ahorca. Si vengo a la iglesia, Dios me va a bendecir. Vea, voy a ir a su iglesia para que Dios me bendiga con un negocio que estoy empezando. ¿Usted cree que el pastor podrá por mí? No, eso no es correcto. Se está hablando de Dios desde fuentes que no son verdaderas, desde conceptos populares. Reclamos a Dios por promesas que Él tiene que cumplir. Hemos escuchado, reclámele a Dios, pídale a Dios, desde contextos que no tienen nada que ver. Algunos argumentan, yo estoy enojado con Dios porque yo le busco y Él no me bendice. Y viene el argumento del enojo. No entiendo por qué Dios no hace lo que yo le pedí si yo se lo pedí en oración. No son conceptos que vienen de la verdad. Son conceptos que nacen de otro tipo de creencia, pero que es tan popular, es tan usual, ¿verdad? De hecho, y otro que es muy popular, ¿verdad? Que yo no sé ahora, pero antes se subían a los buses personas pidiendo, diciendo, ayúdame que yo te ayudaré, dice el Señor, ¿verdad? Todavía. Bueno, manos que dan nunca estarán vacías. Y se asumen por verdad, si yo voy a dar porque Dios me ha dado mucho a mí. ¿De dónde surgen esos principios? Entonces, tenemos que entender que es muy importante que hay personas oprimidas, tal vez no por un espíritu de adivinación, sino por creencias populares, por creencias erradas sobre Dios, y que fundamentan su vida desde creencias populares, y su fin no va a ser un fin de salvación, va a ser un fin de perdición. Porque aunque suenen muy bonitas y sean muy populares, no provienen de la verdad. Lo que esta joven poseída decía, está muy bien. Estos hombres les anuncian el camino de la salvación. Sí, pero no viene de una fuente verdadera. No es de la revelación absoluta, sino de una creencia, de una postura, de una cosmovisión, no de la palabra de Dios. Y la tercera historia, la del carcelero, volvemos a Hechos, capítulo 16, y continuamos leyendo este pasaje. Versículo 23, dice, 24, el cual, hablando del carcelero, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y las aseguró con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, fueron vueltas de regreso para la casa. Muy bien, esta tercera historia es la de este carcelero, un hombre duro, un hombre cruel, un hombre que ante la desgracia y la pérdida de esperanza pensó en quitarse la vida. Pensó en acabar con su vida, pero este asunto resultó ser en su salvación. Probablemente era un hombre viejo, quizá había sido soldado romano, es la teoría más popular, bien, y ya estaba terminando sus días, y que se le escaparan todos los presos, pues no era muy honroso, y sabía las cuentas que tenía que dar, aunque no haya sido su culpa. El carcelero, y aquí estoy usando un poco la imaginación, quizás se preguntó, ¿por qué estos dos hombres cantan de noche? Acaban de ser fuertemente azotados, avergonzados públicamente,
y aún así seguían testificando sobre su Dios. Estaban encerrados en el calabozo más profundo, más oscuro, más húmedo, más frío, con el cepo puesto, probablemente sus piernas, sus brazos y su cabeza sostenidos por maderas, y siguen cantando. De repente un terremoto fuerte, extremadamente fuerte, hace que todos los cimientos se rompan, las puertas se abran, y este hombre, ese carcelero, se levanta y diga: hasta aquí llegó mi vida. Fui deshonrado, los presos escaparon, esos presos importantes que me dieron también se fueron, acabó con mi vida. ¿Qué hizo Pablo? Pablo le explicó al carcelero, cuando pidió luz y corrió hacia adentro, le explicó por qué cantaban. O sea, le explicó que por qué en medio de estar presos, de estar llevando el dolor de la vergüenza, de estar desnudos públicamente o semidesnudos, de haber sido golpeados, maltratados en un lugar frío, húmedo y oscuro, ¿por qué cantan alabanzas a su Dios si la están pasando mal? Pablo le explicó el por qué. Pablo también le explicó sobre el terremoto. La mayoría de los comentaristas sugieren que ese terremoto fue una señal clara, tanto para el carcelero como para otras personas, de que lo que ellos estaban testificando era verdadero. Y también les explicó por qué no huyeron. ¿Por qué si estaban presos inocentemente y las puertas se abrió y Dios produjo un gran terremoto, por qué no se fueron? Pablo le explicó todo esto a este carcelero que ya estaba rendido delante de él. Y le dijo: es Jesús, es la esperanza de la misión que estamos cumpliendo. Nada de esto es casualidad. Todo esto es parte del propósito de Dios. Y el propósito de Dios implica necesariamente que pasemos por sufrimiento. Implica que las cosas nos salgan mal. Porque ahí vamos a ser más capaces y más sensibles a oír su voz, a entender sus propósitos y aún darle un significado a ese sufrimiento que estamos pasando. Probablemente este carcelero, Pablo le dijo a este carcelero: estuviste a punto de una desgracia, a punto de acabar con tu vida. Pero todo esto se puede significar, se puede redimir, entendiendo que el Señor tiene un propósito. El carcelero creyó, bien. La familia del carcelero creyó, no porque si uno cree todos creen, y no porque fue una promesa de Dios, de Pablo, de que si creía toda la familia iba a ser salva. No, si ustedes leen, y yo hice el énfasis en la lectura, el evangelio fue escuchado por el carcelero y por su familia. Ellos también escucharon. Entonces no creamos: yo soy salvo, entonces toda mi familia va a ser salva. Eso es una creencia popular equivocada. Bien, cada uno debe creer por su parte. Si yo soy salvo, mis hijitas son salvas. No, tienen que creer por la fe en Cristo Jesús. No existe tal promesa como algo así como extendido. Quizá usted conozca una Lidia que está lista, que tiene su vida resuelta, todo en orden, todo en paz. Quizá usted conozca a una persona oprimida por el pecado, por otras personas, que está sufriendo, llevando el peso, así como lo llevaba esta joven poseída. O conozco una persona que está enfrentando una desgracia, sea cual sea, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, la pérdida de una relación, el dolor de una enfermedad, una crisis, etc. Y que esté inclusive considerando quitarse su vida. Estas tres personas, indiferentemente dónde estén y cómo estén viviendo, necesitan escuchar una cosa: la esperanza que hay en Jesús. Y que si usted la conoce, no es por casualidad, es porque el Señor le colocó en este momento, en tiempo y espacio, para que su camino se uniera con esa persona, sea un familiar cercano o alguien que recién está conociendo, para que usted diga: este es Jesús. Cuando yo estoy bien como Lidia, sé interpretar la vida porque estoy en Cristo. Cuando estoy oprimido y sufriendo por el pecado, sé contestar correctamente porque estoy en Cristo, porque estoy permaneciendo en Él. Aun si vinieran desgracias a nuestra vida y algo terriblemente malo nos sucediera, tenemos la capacidad de comenzar a responder de una manera correcta en Cristo. Estar en Cristo, hacer su voluntad, no nos exime del dolor, pero sí nos capacita para responder a la misión que Él sigue haciendo. La misión en mí y la misión a través de mí y a otras personas. Quiero ver un par de textos más, voy a robarles nada más 2 minutos. Mateo capítulo 16, por favor, y enfatizar lo que leímos en el llamado a la adoración.
porque este principio es sumamente importante de aprender a renunciar. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Aquí estamos hablando de quién quiere ser discípulo. Si yo preguntara hoy aquí, levante la mano, ¿quién quiere ser un discípulo de Jesús? Estoy seguro que todos levantaríamos la mano. Y saldríamos con la mano arriba diciendo, yo soy discípulo de Jesús. Pero lo que continúa no es fácil, es un asunto de renuncia. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Asuma su responsabilidad, sígame. No va a ser fácil. Va a implicar sacrificio, entrega e inclusive, dice Pedro, si es necesario, que tengamos diferentes tipos de sufrimiento. Pero fíjense más adelante lo que Leo enfatizaba. Versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, Señor, yo estoy muy cómodo así, estoy muy tranquilo así, yo estoy bien, como Lidia, no tengo ningún problema. Si yo comienzo a vivir para Cristo, capaz las cosas se ponen un poco complicadas. Prefiero quedarme tranquilito como estoy, todo en paz, todo en orden, nadie me molesta, no molesto a nadie. Entonces, quiero salvar mi vida. Y el Señor Jesús, estando encarnado en este mundo, en esta tierra, en un cuerpo humano, dice que todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y la segunda parte es de tanto entusiasmo. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la persistencia que tenían Lucas, Silas, Timoteo y Pablo. De decir, Señor, he entendido la misión que estás haciendo en mí y la misión que me comisionas a hacer. Si esto implica perder la vida, lo vamos a hacer. Ahora, muy probablemente en nuestra Costa Rica del siglo XXI, no creo que tengamos que entregar nuestra vida por Él para morir por Él. Probablemente que no. Pero sin duda alguna, tenemos que vivir para Él. No entrego mi vida para morir, entrego mi vida para vivir. Y que mi vida sea vivida en la plenitud de entender la misión que Él está haciendo en mí y haciéndolo también a través de mí. Versículo 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? Nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. Ninguna. El Señor vendrá, es lo que dice el versículo más adelante. El Señor vendrá. Quiero leer esto rápidamente. La tiranía del sueño, hablando de Pablo y Silas, la tiranía del sueño no podía vencerlos. El dolor no podía doblegarlos. El temor al mal no les deprimía. Creo que esto resume la esencia de lo que implica entender esta misión. Pablo y Silas no tuvieron problema con el sueño, ni el dolor, ni el temor. Estaban cantando, estaban adorando. Y este sufrimiento les abrió la puerta a recompensas mayores. Cuando Pablo termina su carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 10, leámoslo aquí, esta es la Reina Valera revisada, es una versión más nueva. Dice Filipenses 1:10, Pablo escribe la carta más adelante. Y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento, para que sepáis aquilatar las cosas más importantes, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta palabra aquilatar, yo no la conocía, pero se trata de examinar y guardar los quilates del oro y de las perlas y piedras preciosas. Examinar y apreciar con rigor el mérito de alguien o el mérito o verdad de algo. Leamos la segunda parte de esta definición. Examinar y apreciar con rigor el mérito de alguien, de Cristo, o el mérito o verdad de algo, el Evangelio. Y Pablo nos dice, ustedes sigan en oración, que nuestro amor, nuestro conocimiento, nuestra madurez, nuestro discernimiento, podamos avanzar en esto para saber examinar profundamente a la persona de Cristo y su mensaje. La definición del griego dice ser de considerable valor, en vista de poseer características distintivas. ¿El llamado cuál es? ¿Vamos a sufrir? Probablemente que sí. ¿Vamos a tener tiempos complejos? Muy probablemente que sí. Pero cuando aquilatamos, cuando examinamos ese tesoro que tenemos en nuestras manos y comenzamos a ver
lo profundo, la grandeza, lo amplio, lo grande que es Cristo, el conocimiento, el amor, el discernimiento y la madurez va a ser implícito en nosotros. Vamos a comenzar a vivir esas cosas de gran valor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre sentarse en un lugar, en una iglesia como esta, y no tener la habilidad de encontrar la riqueza de la persona de Cristo? ¿De qué sirve? De absolutamente nada. Examinemos a Cristo, examinemos el Evangelio, permitamos que Él continúe la obra en nosotros y sigamos permitiendo que Él haga la obra a través de nosotros, con Lidia, con la poseída y con el carcelero.